Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Venezuela está a un paso de hacer realidad la amnistía general. La Asamblea Nacional aprobó en la primera de 2 votaciones el texto que aplicaría para las personas detenidas desde 1999 y hasta la fecha por razones políticas. Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, pero sin presiones y con respeto a la soberanía. Así lo afirmó Miguel Díaz-Canel, mientras su gobierno se prepara para enfrentar los efectos de la escasez de combustible. La Casa Blanca insiste en que ambos países ya están negociando un tratado nuevo, mejorado y modernizado. Esa es la petición de Donald Trump después de que hoy expirara el New START, el pacto de control de arsenales nucleares entre Estados Unidos y Rusia. El Kremlin afirmó que está listo para dialogar con la Casa Blanca. En deportes hablamos del Super Bowl. A 3 días de la gran definición por el título del fútbol americano profesional de Estados Unidos, sus protagonistas comparecieron ante los medios. ¿Cuál es el sentir de los jugadores? Además, también se desató una locura en la rueda de prensa del reggaetonero Bad Bunny, quien estará a cargo del espectáculo de medio tiempo. Nos lo cuenta en minutos nuestro compañero Juan Pupiales. Y en economía hablaremos del acuerdo comercial y de inversión que firmó el gobierno de Argentina con Estados Unidos, que contempla el mismo, cómo está la balanza comercial entre ambos países. En minutos lo desarrollaremos junto a Luis Méndez Urich y nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalia Ocosó. Iniciamos en Venezuela. Un mes después de la captura de Nicolás Maduro a manos de las fuerzas estadounidenses, el país sudamericano está a un paso de hacer realidad la amnistía general. Este jueves la Asamblea Nacional aprobó en la primera de 2 votaciones el texto que aplicaría para quienes fueron tomados presos por razones políticas desde 1999. Sin embargo, excluiría a los implicados en delitos de narcotráfico, corrupción o asesinato. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que su iniciativa servirá para la paz y la reconciliación del país. Gabriel Colchen tiene los detalles. Un paso más cerca de la amnistía general. Como lo prometió la presidenta encargada Delcy Rodríguez, este jueves el Parlamento venezolano empezó a debatir la iniciativa gubernamental. El proyecto superó el primer debate por unanimidad e incluye principalmente a aquellos que fueron acusados de traición a la patria, terrorismo o incitación al odio desde 1999, año en el que llegó el chavismo al poder. Celebrar la iniciativa de que exista una ley de amnistía general puede marcar el inicio de una nueva etapa histórica en este país, de una etapa de reencuentro entre todos los venezolanos de verdad. Gracias a esta ley, los considerados presos políticos quedarían libres de toda acción judicial. Los que fueron liberados desde la captura de Nicolás Maduro hasta ahora permanecían bajo control de las autoridades. Si bien cientos de presos por razones políticas ya recuperaron la libertad, alrededor de 700 permanecen en la cárcel según la ONG Foro Penal. Algunos de sus familiares se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Caracas para pedir su liberación. Bueno, esto nos da mucha esperanza en medio de la incertidumbre. Es algo que nos ha dado más esperanza y más fortaleza para poder seguir con esta lucha que tenemos todos. Aquí hay personas que tienen a sus familiares desde hace años presos injustamente y hoy queremos que todos estén libres y que no sean unos pocos, sino que seamos todos los que estemos libres con nuestros familiares en la calle. Estarán excluidos de la amnistía delitos como violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o corrupción, que según la Constitución venezolana no pueden ser indultados. El proyecto de ley aún debe pasar por una fase de consultas, ser aprobado en un segundo debate y pasar por sanción presidencial para que sea una realidad. Vamos ahora a Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que su gobierno está abierto al diálogo en medio de las crecientes amenazas de Estados Unidos y del llamado del mandatario Donald Trump a no enviar petróleo a la isla. En contraste, la Casa Blanca insiste en que ambos países ya están negociando y exige prudencia de La Habana. Veamos el informe.
La Habana se abre al diálogo con Washington y prepara planes de contingencia energética. El presidente, Miguel Díaz-Canel, ofreció una rueda de prensa este jueves tras las recientes amenazas y coerciones estadounidenses con aranceles a países que proporcionen petróleo a la isla caribeña, un tema de máxima sensibilidad tras la captura de Maduro en Venezuela y el cambio discursivo del chavismo impuesto por Trump. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación. El mandatario cubano lanzará una estrategia de contingencia multisectorial para enfrentar la escasez de combustible, que afectará a las actividades cotidianas de la población y que asegura no serán permanentes, mientras anuncia un mayor compromiso con el abastecimiento de energía solar. La persecución energética, la persecución financiera, el recrudecimiento con estas medidas coercitivas es tal que sabemos que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy creativo, muy inteligente para sortear todos esos obstáculos. Pero hay valor en un grupo de instituciones, de personas y de gobiernos del mundo para apoyar. La isla caribeña, en medio de apagones cada vez más frecuentes y prolongados, genera preocupaciones para Naciones Unidas. El secretario general está sumamente preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará si no colapsará, si no se satisfacen sus necesidades petroleras. Señala que durante más de 3 décadas la Asamblea General ha pedido constantemente el fin del embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba. En tanto, la Casa Blanca anunció que la diplomacia está en marcha y el canciller cubano reafirmó sus vínculos con China en una visita que busca mantener las alianzas. En Estados Unidos, Donald Trump no quita el dedo del renglón. Insiste en su llamado a los republicanos para nacionalizar el voto en la Unión Americana. Un deseo que no solo cuenta con el rechazo del opositor Partido Demócrata, sino que genera división dentro de su propia fuerza política. Según asegura el mandatario, sin presentar pruebas, las elecciones están plagadas de corrupción y los estados no son capaces de contar los votos de manera legal y honesta. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Carlos Díaz Olivo, quien es analista político, abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Buenas noches y bienvenido. Gracias. Muchos saludos. ¿Qué preocupa y divide sobre esta nueva propuesta de Donald Trump para nacionalizar las elecciones? Bueno, en primer término hay un problema de índole constitucional porque la Constitución de los Estados Unidos, en su artículo 1, sección 4, dice que el proceso de regular la forma, manera de hacer las elecciones para seleccionar representantes y senadores está en manos de los estados. Entonces lo que Donald Trump está diciendo, que va a arrebatar ese poder a los estados para que sea el gobierno federal quien lo haga. Así que hay un problema de naturaleza constitucional si el gobierno federal lo puede hacer. Y el segundo problema es el que se planteó en la introducción de este tema, que es que se utilice entonces por el presidente como una manera de asegurar el balance en el Congreso a favor del Partido Republicano, impugnando que lo que está pasando en esos procesos electorales en los estados es un proceso viciado y que por lo tanto hay que federalizarlo. Usted habla precisamente de un problema constitucional. ¿Qué tendría entonces que ocurrir para que el republicano pueda cumplir su deseo? Y por otra parte, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de lograrlo? Bueno, por un lado, la razón de ser de esto en la Constitución es que los estados surgieron antes que el gobierno federal y por lo tanto, cuando se crea el gobierno federal, el gobierno no tenía estructura y entonces dejan en manos de los estados todo este proceso. Hoy en día pudiese decirse por qué la elección de congresistas y senadores federales tiene que ser regulado por los estados. Y hay cierta lógica en eso para que haya una uniformidad a través de toda la nación americana y no que cada uno de los 50 estados tenga un proceso distinto. El problema es que esto no se desarrolla ni por consenso, ni por discusión de los diferentes partidos o de las diferentes facciones, sino que el presidente lo quiere imponer. Entonces, viendo los estilos de Trump, lo que se está planteando es que Trump, que ve que aparentemente está en riesgo de perder el control de la Cámara de Representantes, va a utilizar este proceso
Primero, entre otras cosas, para dificultar el voto por adelantado y requerir el voto presencial en cada una de esas elecciones, lo cual se entiende que favorece al Partido Republicano. Así que sería una manera estratégica de lograr vencer en el proceso del próximo noviembre en ese dominio del Congreso, aunque no tuviera los votos. Ahora, las afirmaciones de Trump son infundadas, ya lo decíamos, no ha presentado pruebas sobre la corrupción de la que acusa a los estados. En este punto, su insistencia podría crear divisiones profundas e irreversibles al interior del Partido Republicano. Bueno, es de esperar porque después de los incidentes que ha habido recientemente en el estado de Minnesota y concretamente en la ciudad de Minneapolis, sectores de su propio partido se han asustado y ven la cosa complicada. Entonces recuerda que los políticos, al fin y al cabo, podrán pertenecer a un partido, pero velan por su propia subsistencia. En la medida en que Trump, con estas medidas, atente hasta contra la Constitución y una práctica de más de 200, casi 50 años en Estados Unidos, pues puede crear una ola que perjudique a los propios políticos republicanos y entonces dejen de estar alineados con Trump. Así que eso es una de las cosas de las que tenemos que estar pendientes. Si Trump logra mantener esa fuerza unida que ha tenido durante estos últimos años, o comienza aquí a sesgarse y los republicanos a plantear una independencia que hasta ahora no hemos visto. Profesor Díaz, brevemente, quisiéramos saber que ningún sistema electoral es perfecto. ¿Cuáles son, por decirlo de alguna manera, las debilidades del estadounidense? Bueno, vamos a comenzar primero por la fortaleza. Una fortaleza de casi 250 años de procesos democráticos sostenidos, sin golpes de Estado, en una de las democracias más estables que pudiéramos decir del mundo, en donde el partido que pierde entrega el poder al que gana y haya habido una alternancia de poder. Trump, y ahí yo vería el problema principal, ha desestabilizado toda esa tradición y amenaza a base de intimidación, a base de toda esta utilización hábil de los medios de comunicación, de romper con eso. Y lo interesante es que en otros momentos esto no hubiese llegado a ningún lado. Hoy en día hay un sector enorme de Estados Unidos, de la población, dispuesto a seguir esto, dispuesto a romper con lo que hizo grande Estados Unidos, y ahí es que yo identificaría el problema mayor. Si aquí ha habido un sesgo tan grande que ha comenzado a desestabilizar lo que hizo grande Estados Unidos y lo que lo distinguió, que hay ahora un sector con tendencia autoritaria y que está dispuesto a resquebrajar todo lo que hasta estos momentos ha definido a los Estados Unidos. Así es, el pilar, la democracia. Le agradecemos mucho por su análisis al profesor y también abogado Carlos Díaz Olivo. Gracias. Saludos. En otros temas, un nuevo, mejorado y modernizado acuerdo de no proliferación nuclear con Rusia. Esa es la petición de Donald Trump después de que hoy expirara el New START, el pacto de control de arsenales nucleares que había estado en vigor desde el 2010 y que limitaba el arsenal nuclear de ambas partes a 1.550 ojivas. El Kremlin afirmó a través de su portavoz Dmitry Peskov que está listo para dialogar con la Casa Blanca si responde constructivamente a la propuesta de seguir respetando los límites. La portavoz del gobierno estadounidense, por su parte, Caroline Leavitt, aseguró que el mandatario republicano quiere un tratado que pueda perdurar en el futuro y en el que se evalúa involucrar a China. El presidente quiere que nuestros expertos nucleares trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro. Y eso es lo que Estados Unidos seguirá discutiendo con los rusos. Finalizamos en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció la creación de una comisión para que encabece la investigación gubernamental sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023. Los miembros del panel serán elegidos por los mismos miembros de su gobierno, pero también por la oposición. Dicha investigación se realizará en paralelo a la que ya realiza el Contralor. Durante el anuncio de su creación, Netanyahu aceptó que el ataque se debió a un fallo de inteligencia. Escuchemos. Será una comisión democrática e igualitaria. La mitad de sus miembros serán elegidos por la oposición y la otra mitad por la coalición. No debe haber encubrimiento ni ocultación. Todos deben responder por todo. En la comisión democrática e igualitaria que proponemos, cualquiera podrá hacer cualquier pregunta a cualquier funcionario y presentar cualquier documento ante ellos, y yo seré el primero en comparecer ante los miembros de la comisión y responder a todo.
Es tiempo de los deportes en France 24. Y saludo nuevamente con mucho gusto a Juan Pupiales. Bienvenido, Juan. Elena, muchísimas gracias. El placer es mío. Vamos a iniciar hablando de fútbol y en específico de la emoción de la Copa del Rey. Sí, un torneo que no defrauda y el Atlético de Madrid que se convirtió en el último semifinalista de esta Copa. El cuadro colchonero entró por la puerta grande a esta instancia de semifinales luego de golear como visitante al Betis. Marcador de 0-5 en favor del equipo rojiblanco. Le vinieron muy bien al Atleti los 8 cambios que realizó en su onceno inicial. El premio para el argentino Diego Simeone, que fue un partido que ya tenía encaminado en los primeros 37 minutos. Para ese entonces ya habían marcado Janko, Giuliano Simeone, uno de sus hijos, y Lookman, el flamante refuerzo del equipo que se estrenó con titularidad y también con gol de buen momento para el delantero nigeriano. En el periodo complementario fueron el francés Antoine Griezmann y otro argentino, Thiago Almada, los que ampliaron el marcador. Duro correctivo para el Betis, el equipo al mando del chileno Manuel Pellegrini y que venía de 2 victorias en línea. Este viernes tendremos el sorteo de las semifinales, una ronda que completan la Real Sociedad, el Athletic Club de Bilbao y el Barcelona, que es el vigente campeón, que previamente ya habían sellado sus respectivas llaves, como vemos en pantalla. En otros marcadores, el Atalanta eliminó a la Juventus en cuartos de final de la Copa de Italia, marcador de 3-0 en favor del cuadro de Bérgamo. En Francia, el Estrasburgo eliminó al Mónaco en los cuartos de final de la Copa. El paraguayo Julio Enciso dijo presente con 2 goles. Y cambiamos de notas porque, Juan, estamos más cerca del Super Bowl, pero también de su show de medio tiempo. Sí, vamos a comenzar con lo plenamente deportivo. Santa Clara, que empieza a calentar motores para la gran definición del título en el fútbol americano profesional de Estados Unidos. El Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers y que también será sede del próximo Mundial de Fútbol, ya luce los colores de los New England Patriots y los Seattle Seahawks, los 2 equipos que se miden este domingo. Empatados con 14 victorias y 13 derrotas en la temporada regular, las casas de apuestas dan como favoritos a los Seahawks. En rueda de prensa comparecieron ya sus mariscales de campo, Drake May y Sam Darnold, 2 estrellas que hasta hace unos días venían con molestias, pero ya dicen estar preparados y listos para el partido. Es un sueño hecho realidad y es por lo que trabajas todo un año. No intento mentirles cuando les digo que me siento genial. Me siento genial y con ganas de salir al campo. No creo que yo compita contra el otro mariscal de campo. Nunca lo he pensado de esa manera. Siempre compito contra la defensa rival y estoy haciendo lo que pueda para llevar la pelota al campo, ejecutar y llevarla hasta el final. Ahora sí, vamos a hablar de música y del espectáculo de medio tiempo, que es uno de los grandes momentos más esperados del Super Bowl. Incluso la gente a la que no le gusta este deporte ve este espectáculo por ver el show. El reggaetonero Bad Bunny, que viene de ganar ese Grammy, el álbum del año, compareció este jueves ante los medios en San Francisco en una abarrotada sala de prensa para dar detalles de lo que se augura será una presentación plenamente en castellano. El autor de temas como Debí tirar más fotos o Titi me preguntó dio a entrever un poco de lo que serán esos 13 minutos de show. En realidad, fueron más sus sensaciones lo que compartió en lugar de algo preciso. No dijo si habrá invitados, por ejemplo, cuando hay especulaciones sobre una colaboración con Missy Elliott o incluso con el colombiano J Balvin. La clave está en saber moverse, esto dijo. Claro que quiero llevar al escenario mucho de mi cultura, pero no quiero dar ningún spoiler. Va a ser divertido, va a ser fácil. Solamente se tienen que preocupar por bailar. Sé que había dicho que tenían 4 meses para aprender español, pero no tienen que aprender español. Es mejor si aprenden a bailar. Elena me preguntaba si hay una especie de playlist para este show. No se sabe, pero las casas de apuestas dicen, va a abrir con Titi me preguntó y va a cerrar precisamente con Debí tirar más fotos. Estaremos a la espera, por supuesto, a la expectativa más bien de ver qué ocurre. Ahora vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Invierno porque este viernes ya se inaugura y hay que hablar de una de sus mayores estrellas. ¿Cómo no? Es Eileen Gu, la esquiadora china, que es toda una estrella en el gigante asiático. 2 oros y 1 plata fueron su cosecha hace 4 años en su debut olímpico en Beijing. Y ahora dice llegar a la cita de Milano Cortina sin nada que demostrar. Tiene 22 años y aunque nació en Estados Unidos, representa a la tierra natal de su madre. Su irrupción la convirtió en la primera persona en ganar 3 medallas en el esquí estilo libre en una sola edición de los Juegos Olímpicos. Fueron 2 oros en Big Air
y el halfpipe, además de una plata en el estilo slopestyle. Así dice que llega a esta competencia. Creo que esta es la instancia para presionarme a mí misma, ver si puedo hacerlo de manera segura y si tengo la capacidad para ello. Realmente espero que pueda representarme a mí misma en este deporte y en el esquí estilo libre de manera honorable. Esa es un poco la única meta que realmente tengo. Juan, finalizamos con una fuerte controversia en torno a los saltos de esquí para estos Juegos Olímpicos de Invierno. Elena, todo comenzó con un reporte del diario alemán Bild que recogía una supuesta maniobra para mejorar el rendimiento en esta disciplina, un método para aumentar el tamaño de los genitales masculinos de manera temporal y conseguir llegar más lejos en la prueba. Este método consistiría en aplicar inyecciones de ácido hialurónico o parafina en el pene para conseguir así una mayor extensión en la ropa de los atletas. Mayor extensión de ropa supondría una mayor superficie en el aire, mayor resistencia al aire. Esto se traduciría en una mayor distancia al aterrizar. Hablamos de manera condicional porque no se conoce todavía ningún caso al respecto. Puede parecer algo jovial, pero un artículo citado por los compañeros de The Athletic asegura que un cambio de 2 centímetros en el traje de los esquiadores puede significar hasta 5,8 metros adicionales en el salto. El tema llegó este mismo jueves a la Agencia Mundial Antidopaje en su rueda de prensa en Milán y contestaron entre divertidos y confundidos a estos señalamientos. No estoy al tanto de los detalles de los saltos de esquí y cómo esto puede ser una mejora. Si algo llegara a surgir, los investigaríamos en caso de que tenga relación con el dopaje. Nosotros no analizamos medidas que mejoran el rendimiento. Pero nuestro comité de lista sin duda estudiaría si esto encaja dentro de esta categoría. Hasta ahora no había oído nada al respecto hasta que usted lo mencionó. Gracias, Juan. Un placer, Elena, como siempre. Es tiempo de economía en France 24. Y para ello saludo con mucho gusto a Luis Méndez Urich. Bienvenido, Luis. Todo bien. Aquí vamos a cosas serias, cosas serias. Ah, sí, cosas serias, por favor. Bueno, pues hay una fuerte controversia en torno a los saltos. No, eso ya no. Vamos con economía, como bien lo decíamos. Iniciamos esta sección precisamente en Argentina porque hay un importante acuerdo firmado en el gobierno de ese país. Así es, se trata del Pacto sobre Comercio e Inversión Recíproco, una iniciativa que además de promover el desarrollo sostenido apunta al establecimiento de un marco transparente y de reglas claras para las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países. Para conocer más sobre ello, más temprano conversamos con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, y esto fue lo que nos dijo. Estados Unidos sí publicó finalmente el acuerdo, se demoró, en un inicio hubo un anuncio del gobierno argentino, se demoró la contraparte del anuncio de Estados Unidos, finalmente se empezó a conocer más detalle. El acuerdo es un acuerdo que tiene varias páginas, es bastante técnico y no es tan sencillo de leer, pero básicamente, como bien decías, es un tipo de acuerdo que se llama Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco. Estados Unidos ya firmó este tipo de acuerdos desde octubre del año 2025 con otros países, con El Salvador, con Guatemala, con Malasia y Camboya. Esto tiene que ver, desde Argentina se promueve también desde el gobierno como una suerte de acercamiento cada vez más fuerte con Estados Unidos. Recordemos que Javier Milei desde el inicio dijo que iba a ser un acérrimo aliado de Estados Unidos, también muy cercano al presidente Donald Trump. Había un anuncio previo de noviembre del año 2025 en el que se decía que se estaba trabajando en este acuerdo, y el acuerdo, por supuesto, por un lado reduce barreras arancelarias y por otro lado genera algunos compromisos, sobre todo de apertura comercial por parte de Argentina para Estados Unidos. En general, cuando uno lee el acuerdo, lo que se ve mucho son compromisos de Argentina, pero desde Argentina también se celebró sobre todo la apertura para la carne de este país, que va a poder entrar con mucha más facilidad de Estados Unidos. Normalmente hasta ahora entraban 20.000 toneladas y van a poder empezar a entrar 100.000 toneladas por año a Estados Unidos sin los aranceles que se cobran en otros países. Veremos si finalmente el Congreso argentino aprueba o no este acuerdo. Para tener una idea, Estados Unidos es el cuarto socio comercial de Argentina después de Brasil, que es el primero, y tomando en cuenta el volumen de su intercambio con las cifras oficiales de la Cancillería argentina, este intercambio comercial alcanzó los 13.633 millones de dólares entre enero y noviembre del año 2025, donde la nación sudamericana vendió 7.398 millones de dólares, dejando un balance positivo en la ecuación.
Estamos hablando de un pacto nada menos que con la potencia económica mundial. Así es. Luis, ahora vamos a hablar de Cuba, que es una nación que atraviesa por problemas en el suministro de energía. Así es, Elena. Hay que recordar que la mayor de las Antillas depende mayoritariamente del combustible fósil procedente del extranjero para abastecer sus centrales termoeléctricas, pero ante el bloqueo y las limitaciones, las autoridades ya preparan un plan de emergencia. Así lo dio a conocer el presidente de la nación, Miguel Díaz-Canel, durante una alocución. En la misma reconoció lo que definió como bloqueo energético y afirmó que están preparando un plan para la contingencia. Un plan en particular, lo que estuvimos viendo en el Consejo de Ministros, fue las directivas de gobierno para enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible. Entonces vamos a medidas que, aunque no van a ser permanentes, pero tendrán que ver con en cada momento con qué disponibilidades de combustible estemos. Serán medidas que van a demandar esfuerzo, van a demandar, yo sé que la gente así dicen, pero otra vez sacrificio. Bueno, si no nos sacrificamos y si no resistimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir? Para muchos especialistas, este plan podría ser similar al establecido durante el llamado periodo especial que surge tras la caída del bloque soviético. Por otro lado, en los últimos años, Cuba se abastecía del petróleo venezolano gracias a un acuerdo firmado entre los fallecidos presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez. El acuerdo, firmado a finales del año 2000, establecía el envío de 53.000 barriles de petróleo diarios con beneficios como un año de gracia y una tasa de interés de 2%. No obstante, las dificultades de Venezuela de los últimos años, aunado a las limitaciones de envío de esa nación, refiere que se enviaron alrededor de 30.000 barriles diarios o entre 27.000 y 30.000 barriles diarios en el año 2025 y en algunos meses bajó a 8.000 barriles diarios. Pero ante los problemas de suministro de Venezuela, México se ha consolidado como el principal proveedor de petróleo para la Antilla. Sin embargo, afronta la amenaza latente de recibir aranceles si mantiene los envíos luego del anuncio realizado por el presidente estadounidense Donald Trump como parte de un plan para evitar que Cuba siga teniendo la energía. En la Antilla, para evitar la dependencia energética, se está llevando adelante un programa de construcción de plantas solares y eólicas para la generación de energías limpias. Para este proyecto, Cuba está recibiendo apoyo e inversión procedente de China. Ahora en esta crónica económica, Luis, vamos a platicar acerca de Panamá porque hay noticias acerca del canal transatlántico. Así es, y es que el presidente José Raúl Mulino informó este jueves que la concesión de contratos para operar los puertos en los extremos del canal no serán exclusivos para una sola compañía. Recordemos que en días pasados la Corte Suprema de ese país anuló el contrato a la empresa CK Hutchison con origen en Hong Kong para operar 2 puertos ubicados a lo largo del Canal de Panamá, bajo el argumento que los mismos violaban la Constitución de la nación al otorgar a la compañía privilegios exclusivos y exenciones fiscales. China ya amenazó con demandar a Panamá. Panamá es un país digno y tampoco se va a dejar amenazar por ningún país sobre la tierra. Terminado ese periodo de transición, nos abocaremos ya a la decisión de revisar bajo qué esquema esos 2 puertos panameños por separados. No volverá a haber una concesión de 2 puertos bajo una misma empresa, se va a dividir y se hablará. Yo espero que esta situación no escale. Y vamos a cerrar, Luis, con la cifra del día. Elena, esta nos lleva a Dubái porque se entregó el premio Global Teacher Prizes. Y la ganadora fue una profesora india que se llevó la suma de $1 millón. Ella es Rupal Nagy, una docente y activista quien creó cientos de centros de aprendizaje en su país con el objetivo de que los niños que nunca asistieron a la escuela comiencen a tener un aprendizaje estructurado. Con el dinero del premio espera construir un instituto que ofrezca capacitación vocacional de manera gratuita. Un premio otorgado justamente a las personas que logran desarrollo dentro de sus países. Así es, ella es la 10ª que gana este premio que empezó a entregarse en el año 2015. Y además del país más poblado del mundo. Muchísimas gracias, Luis Méndez Zúrich, por la información económica. A ti, Elena. Y gracias a ustedes por su compañía. Hasta la próxima.